Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psique. ¿Por qué tuve sexo con alguien que no me gustaba? Y sobre todo, ¿por qué lo hice si en la práctica no quería hacerlo? Y ya sabes que si quieres explorar un tema como este o cualquier otro, por medio de sesiones de análisis más personalizadas en mi consulta, a través de videoconferencia, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Bueno, esta es una situación mucho más común de lo que pudiera parecer, donde se aprecia de forma muy clara cómo es que tu psique, por medio de esos hechizos a los que ella te somete, de los que yo siempre hablo, provocan que tú respondas a una pulsión de tu inconsciente sin que puedas controlarla. Aun cuando tú sepas muy bien que lo que vas a realizar no es un acto bueno para ti. Por eso hay muchas personas que tienen relaciones sexuales y luego de haber consumado el acto se arrepienten de él, porque no era algo que desearan por la satisfacción de algún apetito de carácter afectivo en relación a la otra persona, sino que tenía que ver mucho más con sus propias inseguridades y la forma en la cual los procesos de su inconsciente terminaban por dominar las decisiones que una persona, en un caso como este, podía tomar en relación a su sexualidad y sobre todo a su valor personal. Porque finalmente aquí estamos hablando de alguien que considera que vale tan poco que llega a un punto en el cual desprecia su propio cuerpo. Con lo cual, de algún modo, ya hemos descubierto el problema real de todo esto, aunque antes de entrar en la explicación y el diagnóstico, quiero profundizar un poco más en el contexto que lleva a alguien a tener relaciones sin querer hacerlo. Porque las personas que me consultan por un caso como este, lo hacen porque han caído en un proceso de mucha culpa, que los acompaña de hecho por muchos años. En especial, si es un patrón que se ha repetido a lo largo del tiempo. Es decir, que tienen relaciones sexuales con personas que no les gustan y con quienes no desean hacerlo, simplemente por las circunstancias que están viviendo en un momento de sus vidas y sobre todo estos complejos del inconsciente que actúan en su psique y que lamentablemente ellos no se dan cuenta de que están allí. Por tanto, piensa en tu caso. ¿Alguna vez entraste en una relación sentimental con alguien que no te gustaba? Es algo muy difícil de responder, pero insisto, es más común de lo que parece. Y ahora imagina lo que implica estar con alguien en el plano sexual por quien en realidad no sientes nada. Es como si tuvieras que hacerlo porque todo el mundo lo hace. Por lo mismo, sería bueno que en la sección de comentarios de este video compartas tu propia experiencia en relación a este tema. Ya que, como siempre digo, el primer paso para que puedas liberarte de cualquier situación que pueda abrumarte es que cuentes lo que te sucede para que así lo saques de tu sistema. Y sobre todo lo pongas en perspectiva. Además que con ello vas a estar ayudándonos a todos nosotros en este proceso de terapia colectiva que estamos siguiendo en este canal. Ahora, estos casos, por lo general, se dan en personas que viven en un entorno en el cual conocen a alguien que comienza a rondarlas y sobre todo se da mucho en la adolescencia como punto de partida. Pero insisto, esta es una situación que se da mucho más allá, que se reitera con el paso de los años. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el caso de la niña, o también podría ser el niño, que conoce a algún muchacho que perentoriamente se convierte en su novio y en algún punto comienzan las presiones de que tienen que consumar el noviazgo o la relación porque puede que ni siquiera sea una relación estable. Pero hay algo en ti o en la persona hipotética de la que estoy hablando que le hace dudar, que le lleva a no querer estar con esa persona desde un punto de vista sexual. De hecho, esa inseguridad ya debiera ser un indicador de que hay algo que no funciona. En el sentido de que no quieras estar con esa persona, porque te gusta, porque genera en ti cierto deseo sexual que no puedes controlar. Aquí yo hablo del caso en el cual entraste en una relación sentimental con alguien que en primer lugar no te gustaba, pero a fin de cuentas era tu novio y en un punto, como la relación se fue extendiendo, no pudiste evitar tener relaciones sexuales con esa persona, porque era tu novio.
Y esa es la justificación que tú te vas a dar. Pero luego de aquello vas a comenzar a somatizar estados en los cuales pueden ocurrirte dos cosas. Una, que te sientas muy culpable por aquello y que no puedas evitar que esto siga ocurriendo, dado que has dejado de tener el control de tu vida. Y la otra es que entres en un estado de apatía. Me da lo mismo tener relaciones sexuales con esa persona. A fin de cuentas es mi novio y puede hacer conmigo lo que quiera. Eso es lo que tú te vas a decir. ¿Te fijas que es una situación muy compleja? De hecho, la otra variante de esto es el de las personas que van a fiestas, por ejemplo, y conocen a alguien esa misma noche y tienen relaciones sexuales por impulso. Ni siquiera porque les guste esa persona, sino porque era el momento. Allí hay un tema porque estás siguiendo cierto modelo de fantasía. Claro, si tú miras las películas de Hollywood, te vas a encontrar con el caso de la niña o el chico que va a una fiesta y conoce a alguien y tienen relaciones sexuales maravillosas. Pero en el mundo real ese modelo no se aplica. Pero eres tú quien cae en esa pulsión motivado o motivada por todas las presiones a las que tú mismo te sometes. De hecho, muchas personas que me consultan, cuando se dan cuenta de que efectivamente no querían tener relaciones sexuales con alguna persona con la que se hubieran relacionado, se preguntan, bueno, ¿y por qué hice esto? Si era algo que yo realmente no deseaba. Y ahí es donde comienza el análisis verdadero. Es en ese instante en donde tenemos que empezar a desentrañar el origen y la explicación de un complejo como este, fundamentalmente para que puedas liberarte de él y fortalecer tu psique, para que no sean las pulsiones de tu inconsciente las que te controlen. Ahora, las explicaciones a esto son variadas, aunque aquí, como siempre, me voy a concentrar en una de ellas, que suele salir con bastante regularidad en mi consulta. Te vas a dar cuenta de que por lo general las personas que caen en esto lo hacen fundamentalmente por las presiones sociales para ser considerado como alguien normal. En el caso de los adolescentes es muy evidente que esto es lo que ocurre, lo que es una gran paradoja, ya que si lo piensas, los adolescentes buscan diferenciarse de los demás, entran en un proceso de búsqueda de identidad, por eso se unen a tribus urbanas, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? La gran paradoja de todo esto es que en ese proceso de diferenciación, lo que en realidad están haciendo es comportarse como todo el mundo espera que lo hagan. Por tanto, si lo piensas, desde un punto de vista sociológico, el hecho de tener relaciones sexuales, no por amor, ni siquiera porque te guste otra persona, implica que temes ser diferente del resto y seguir tus propias convicciones. Por eso para los adolescentes, esta pulsión, la de querer ser como el resto, se vuelve tan influyente en esos años de su vida, porque no tienen el carácter para responder a las presiones de los demás. Lo que es lógico si piensas que ellos están en un proceso de formación. Y eso explica en parte por qué la mayoría de las personas que me consultan, por un caso como este, lo hacen porque en su adolescencia tuvieron relaciones sexuales con alguien con quien no querían hacerlo. De hecho, he recibido muchas consultas por situaciones de este tipo que se dieron en el marco de un noviazgo. Y allí es más complicado porque el novio presionó tanto a la otra persona que incluso ese proceso rondó en el abuso. Porque obviamente si lo piensas, hablamos de alguien que se está aprovechando de la vulnerabilidad de otra persona, de esas pulsiones a las que su psique la somete para que no pueda aceptar lo que en realidad quiere, que es no tener relaciones sexuales con esa persona a pesar de las presiones que recibe. Pero para ello, insisto, necesitas sobreponerte a tus complejos del inconsciente, algo muy complicado en alguien muy joven, fundamentalmente porque aún no ha fortalecido por completo su psique. Y allí en parte está la explicación de por qué ahora que tú eres un adulto no logras evitar que esto suceda, porque no has dejado de operar con esa lógica de adolescente, que hace las cosas porque los demás lo están haciendo. Y eso es lo que tendríamos que trabajar en el marco de mi consulta, en el caso de que quieras trabajar conmigo de forma particular para un caso como este. Determinar por qué no has dejado la adolescencia y además por qué motivo las presiones de los demás y sobre todo de tu novio o tu novia del momento en relación al tema de ser o no como otros, activan en ti ese complejo que te impide decir que no, cuando quieres hacerlo. Que como ya habrás inferido, es el verdadero problema que tendríamos que tratar.
Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis particulares más personalizadas en mi consulta a través de videoconferencia, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien. Bye.